asíncrona de las clases de esta semana. Primero que todo, quería decirles que he decidido retomar una práctica que hice en algún momento, pero tal vez un poquito después por tener más claridad, y es una solicitud hacia ustedes de que me hagan realimentación sobre la manera en la que estamos realizando la clase, si les parece bien, si les parece mal, si prefieren una cosa, si prefieren otra, y cualquier otro tipo de observaciones que ustedes puedan tener. Esto con el propósito de mejorarlo en todo en tanto posible. El link se lo mandé al canal de general, entonces ahí está el link para la evaluación y para la forma. Pero la forma es algo bastante sencillo. Se les enseño por acá para que la vean, para que vean que les puede tomar básicamente un minuto. Entonces, en esta forma que ustedes ven acá, lo que les estoy preguntando es, en este específico curso, porque puede ser que en otro curso ustedes prefieran las clases síncronas o asíncronas, ¿verdad? Que si ustedes prefieren las clases siempre síncronas, materia como teoría, siempre asíncronas, materia como práctica, o si prefieren asíncrona la teoría, prácticas síncronas como ahora. O si tienen alguna otra opinión, por supuesto, ¿verdad? Eh, ¿Les parece si la sesión síncrona se realiza martes o jueves? ¿Qué les parece mejor? Y pedirles en general cualquier observación, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, esto les puede tomar un minuto, probablemente ya tienen 6, 7 semanas de estar pensando, ay, ese profesor debería hacer las cosas de cierta manera o debería hacer las cosas de cierta otra manera. Entonces, no deje que eso se quede en queja, quédese aquí. Básicamente, quiero hacer una revisión muy proactiva de cuáles son las cosas que ustedes me están, de la manera en la que podemos hacer esto lo mejor posible. Por supuesto, si ustedes me dicen, no, profe, no de clases y no funciona a todos, les voy a decir, no, no puedo hacer eso, ¿verdad? Eh, o la, ¿verdad? Y hay otras cosas que son a veces un poco complicadas. Yo, por ejemplo, he entendido en su momento que algunas personas me han dicho ¿cómo se llama? Que los videos podrían tener algún tipo de ruido y que podrían ser menos ruidosos. Yo hago el mejor esfuerzo posible, pero lamentablemente vivo sobre una carretera principal, ¿verdad? Y trabajo en la casa, pues la recomendación ha sido que no visitemos el tecnológico, a no sé que sea absolutamente necesario. Eso evidentemente pues genera esa pequeña afectación y es un poco difícil de manejar, aunque yo ahorita con el software que trabajo lo manejo lo mejor posible. De hecho, quería ver algunas cosas que me han realimentado, que está bien interesante. Hasta ahora tengo 7 respuestas. Voy a leerlas porque de todas maneras son anónimas y no veo ningún problema. Creo que hasta ahora las personas que han llenado la encuesta les ha parecido que asíncrona la teoría y las prácticas síncronas como ahora es una buena metodología. Me alegra mucho. Siempre hay espacio de mejora, por supuesto, pero me alegra bastante. Eh, Parece que es unánime el hecho de que se hagan jueves. Eso está bien, que dicha que está de esta manera. Vamos a ver las observaciones que han habido. Excelente metodología. Lo único que no me agrada totalmente es la plataforma de Teams. A mí tampoco. Es muy pesada a veces, pero lo que pasa es que Teams es multiplataforma, funciona incluso en teléfonos, me permite no solamente hacer videos, sino manejar los archivos, todas las cosas en un solo lugar. Por ejemplo, si yo hiciera esto directamente con el Tech Digital, tendría que mandarles invitaciones por Zoom y en el mismo Zoom no quedarían grabadas las reuniones y cosas de esa naturaleza. De todas maneras, no quiero justificarme. Si ustedes conocen alguna plataforma mejor, recomiéndenmela sin ningún problema y la evaluamos. Yo he tratado de ir mejorando y mejorando y mejorando el trabajo. Vamos a ver, necesito que explique un poco más la teoría, principalmente los análisis de ejemplos, ya que se montan las ecuaciones sin explicar mucho el análisis del sistema para poder montarlas. A lo mejor asumiendo que ya deberían saber cómo hacerlo. Muy bien, yo voy a tomar en serio esta consideración, pero sí le pido, por favor, que si hay algún detalle dentro de la explicación que en el video usted siente que no lo explico bien, lo apunte y venga a la clase y me diga, profesor,
hay tal cosa que tal vez usted no explicó. Y porque estas clases asíncronas no son solamente para ver prácticas, sino para aclarar la teoría. Eso es importante. ¿Ok? Hasta el momento me ha parecido muy bien la metodología, ya que se puede ver las veces que sea, gracias que dicha. Necesario un video para luego poner en práctica, poder aclarar dudas. Por mi parte me parece muy bien, ¿ok? Creo que la manera de desarrollar su curso está en los videos que no excedan 30 minutos. Es ideal, aunque sean varios, es mejor que ver un solo video más de una hora que cansa mucho y pierde la atención. Yo estoy totalmente de acuerdo. Vieras que para mí también es más fácil porque yo me siento en un solo toque con toda la energía, con los papeles listos y con toda la organización. Hago el video de 30 minutos y listo, ¿verdad? Porque se ve como una sola cosa y de hecho cuando he mejorado las clases, o sea, cuando edito los videos, entonces yo agarro un video de 30 minutos y lo reemplazo por otro video de 30 minutos o de 20 o de 15 y eso me ha ayudado bastante. Gracias, que dicha que le gusta de esa manera. De todas maneras, les pido por favor que si pueden, ¿verdad? No es una obligación, evidentemente, porque es anónimo, entonces no podría saber quién no lo hizo, no hay problema. Que por favor llenen esta encuesta. Me ayudaría mucho y es de verdad mi intención hacer el curso lo mejor posible. Siempre hay oportunidades de mejora, siempre hay oportunidades de evolución, ¿verdad? Y en un curso de análisis que no pensemos en realimentación sería un poco, un poco hipócrita, ¿verdad? Muy bien, ok. Vamos a trabajar entonces ahora en la práctica. Antes de trabajar en la práctica, les pido por favor que me digan si tienen alguna duda. ¿Alguna duda acerca de los videos? ¿Alguna cosa que no quedó suficientemente clara? Cosas por el estilo. Eh, si no hay ninguna duda, la otra cosa que les iba a decir es, vean, yo sé que hay mucha cosa que hacer, yo sé que a veces las cosas son muy difíciles. Les pido por favor que hagan las prácticas antes de venir al periodo de práctica. O traten de hacer las prácticas antes de venir al periodo de práctica. Porque no es lo suficientemente útil que solamente vengan a ver cómo fue que los hice yo, si ustedes no lo intentaron y definitivamente desde el punto de vista pedagógico es otro nivel completamente diferente. En ese sentido les pido por favor que hagan ese campo, vean que tienen en teoría tienen el campo del mar todo el martes para ver las clases y el jueves incluso una hora para poder seguir trabajando y es el campo que ya tienen dedicado a este curso, más el tiempo que le deberían dedicar a extra clase, evidentemente. Entonces, por favor háganlo de esa manera para poder ver las dudas lo mejor posible. Este curso no es especialmente difícil, pero si se va acumulando, sí se puede convertir en un curso relativamente difícil, ¿verdad? Porque la materia depende un poco de la materia anterior y lo que vamos a ver hoy es una acumulación de las cosas que hemos visto anteriormente. Entonces es importante que por favor tomen eso en consideración. Vean, este ejemplo se los estoy poniendo ya en semana 5 como un ejemplo de un ejercicio del nivel de ejercicio que voy a poner en la tarea. Básicamente, en este curso, un ejemplo como este, en la primera parte de este curso, ustedes lo modelan y en la segunda parte de este curso analizan su comportamiento, aprenden a analizar su comportamiento y finalmente aprenden una metodología para controlar este sistema. Por ejemplo, el sistema que ustedes están observando en este caso es un sistema que controla la altitud de un helicóptero a través de una fuente de tensión. Eso es básicamente el sistema que nosotros estamos observando en este caso. Y lo que voy a hacer para no durar demasiado dibujándolo es copiarlo. Por aquí lo voy a copiar. Mi muy... Dicen que Paint es el mejor simulador que existe, ¿verdad? Algunos estudiantes que no eran exactamente los mejores de la clase siempre decían eso. Pero bueno, vamos a ver entonces. Nosotros tenemos este sistema por acá. En ese sistema por acá, lo que tenemos son varias, bueno, y tenemos esto,
y tenemos que a la larga el helicóptero se podría ver como una masa, esto sí lo voy a dibujar, que tiene una fuerza, y este es un caso muy simplificado, ¿verdad? Es como digo aquí, ven lo que le digo de la bulla, es para mí inevitable. El modelo simple de la elevación de un helicóptero es un modelo simple, ¿verdad? Donde la fuerza que se genera de sustentación va a ser directamente proporcional a la velocidad de rotación del helicóptero, digamos, omega h, multiplicado, eh, sí, digamos, alfa por omega h, o sea, directamente proporcional a la velocidad de elevación del helicóptero, y tenemos una fuerza G trabajando hacia abajo. Básicamente ese es el modelo del sistema completo con el que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, para que tomen eso en consideración, ya nosotros vimos la parte de engranes en dos sentidos, digamos que es esta parte de acá, la vimos en un video anterior, pero tenemos que tomar en consideración que esto no se puede aislar, ¿verdad? Que hay dependencias que vienen de un lado al otro, ¿verdad? Es muy diferente un engrane que no tenga una carga en un sentido a otro engrane que tenga una carga en otro sentido. Esa carga a la larga, desde el punto de vista de modelo, se va a convertir en una realimentación, ¿verdad? Que va a afectar el comportamiento del sistema. Okay. Hoy los camiones se pusieron especialmente bulliciosos, simple y llanamente para ejemplificar de que yo sí tengo problemas lamentablemente de bulla por acá. Creo que no están afectando demasiado acá hoy, pero bueno, de todas maneras vamos a ver esto. Entonces, de nuevo, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Por ejemplo, si ustedes ven un sistema como estos, digamos, y saben cómo entrarles, o hay algo en específico ahorita que ustedes tengan alguna duda de, no sé cómo entrarle a esto en específico, o sea, realmente no sé ni por dónde arrancar. Ujú. Profe, sí, ¿me escucha? Dígame, lo escucho perfecto, dígame. Ok, a mí lo que, bueno, viendo las clases, bueno, por ahora no pude empezar a resolver este problema, Ujú. pero viendo las clases, las primeras dudas que me quedan cuando veo que va a empezar sí, a resolver por lo menos el ejemplo, Ujú. es cómo separa los segmentos del sistema. Sí, te perdí. ¿Cómo separo qué? ¿Cómo se, cómo separa, digamos, el sistema, digamos, los bloques del sistema, cómo decirlo, la parte eléctrica, después la parte de la inercia con las fricciones y eso, a mí es lo que me deja pegado, digamos. O sea, yo lo veo, tal vez ya después de ciertos pasos voy agarrando, pero es al inicio de esas partes. Ok, vamos a ver. ¿Cómo separa? Si le estoy interpretando correctamente la pregunta, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es describir el comportamiento dinámico del sistema de acuerdo a ecuaciones diferenciales. Es describir el comportamiento completo del sistema a partir de ecuaciones diferenciales. Eso es lo que tenemos que hacer. Básicamente es como en los sistemas mecánicos, ¿verdad? En física 1, por ejemplo, un poco física 2, es básicamente el aislamiento. Es ¿cómo se llama? Es como el diagrama de fuerzas, ¿verdad? El diagrama de fuerzas donde, por ejemplo, en el caso del ejercicio que realizamos la clase pasada, que nosotros teníamos un amortiguador con una masa 1, y teníamos otro amortiguador con la masa 2, ¿verdad? Nosotros sabíamos que en este caso teníamos que hacer un diagrama de fuerzas para esta masa, ¿verdad? Donde teníamos todas las fuerzas para arriba y para abajo, y teníamos que hacer otro diagrama de fuerzas para esta otra masa, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el conocimiento de la física del sistema, y por eso a cualquier análisis que nosotros realicemos, independientemente del sistema con el que estamos trabajando,
tenemos que poder describir el sistema de acuerdo a las ecuaciones, de acuerdo a las ecuaciones diferenciales que tengamos presentes, ¿verdad? No sé si con eso le contesto. Básicamente es un uno a uno, es poder describir un sistema de acuerdo a las ecuaciones diferenciales y poder acostumbrarse a entender las relaciones causa-efecto que existen en cualquier sistema. Incluso, vamos a ver, incluso cualquier sistema que usted no necesariamente conozca de una manera muy fuerte, usted si lo puede describir a través de ecuaciones diferenciales, puede modelarlo, ¿verdad? Es una pregunta bien, hasta un poco filosófica, según lo que le entiendo. Imagínese, por ejemplo, eh, que, mm, ¿cómo decirlo? Que uno puede describir muchísimas cosas, hasta comportamientos humanos o económicos. Imagínese que, por decir algo, voy a tratar de hacer un ejemplo que se me viene a la cabeza, pero pensando en números digamos, simplemente de manera random. Si nosotros quisiéramos decir que X es como decir, la cantidad de impuestos recolectados, nosotros podemos decir que el comportamiento de X, es decir, la derivada de X, es decir, la tasa de cambio de la cantidad de impuestos recolectados, tiene que ver directamente, número uno, por ejemplo, con el porcentaje de impuesto, por ejemplo, de ventas, que ustedes dicen, bueno, lo que pasa es que si nosotros, si nosotros recolectamos al 10% o recolectamos al 13%, vamos a tener una ganancia. Entonces vamos a decir que esa tasa que vamos a llamar tasa T va a ser directamente proporcional al incremento de los impuestos por alfa, ¿verdad? O por la entrada, digamos que puede ser, digamos que la entrada es el impuesto, que vamos a llamar I. Pero resulta que existe otra pérdida porque entre más personas, ¿cómo se llama? Entre más sea la tasa de impuesto, menos personas van a hacer compras. Entonces existe otra tasa que se llama, que puede ser proporcional a alfa, que puede ser T y que puede ser I. Entonces tenemos dos cosas, que ese impuesto va a incrementar proporcionalmente a la tasa, pero a la vez, si la cantidad de personas, va a haber una disminución también directamente proporcional a la tasa. Entonces existe una ecuación diferencial que describe esos dos comportamientos. Evidentemente, estamos hablando de procesos económicos y escribir eso con una ecuación diferencial es bastante costoso, ¿verdad? Y aquí, obviamente, yo no soy economista ni de lejos, pero lo que quiero decir con esto es que en tanto usted conozca cómo describir con una ecuación diferencial el sistema, puede analizarlo. Y eso es lo importante. Entonces, esta primera parte de la clase se basa muchísimo en el conocimiento que ustedes tienen de otros cursos, pero también un poco como echarse al agua en el sentido, tenemos que acostumbrarnos a trabajar con sistemas multivariables, ¿verdad? Mecánico y eléctrico al mismo tiempo, y entender a través de las ecuaciones diferenciales cuáles son las relaciones que existen acá. De hecho, este es un ejemplo bastante bueno de eso. No sé si con esto me explico un poquito y tal vez el ejemplo le ayude un poquito más porque ya es un poco práctica en realidad. Sí, profe. De hecho, sí, esa era más o menos, que era, o sea, es intentar verlo con una ecuación, con lo que uno ya conoce, o sea, con los aspectos que uno ya tiene entendidos, por decirlo así, ir Ujú. buscando cómo describirla con una ecuación. Y Sí, ya, eso. la ecuación diferencial es el fundamento. A partir de la ecuación diferencial usted trabaja todo lo demás. Sin duda, sin duda. ¿Alguna otra duda? De hecho, estas son las dudas que me gustan porque, bueno, no que no me guste otra. Quiero decir, es la razón por la que yo hago esta parte de práctica síncrona, ¿verdad? Si no, yo simplemente la grabo y ya está, ¿verdad? Muy buena pregunta, gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, entonces vamos a tratar primero de ver qué es lo que estamos viendo acá. Nosotros lo primero que tenemos acá es un circuito, ¿verdad? En ese circuito nosotros podemos describir una tensión que está acá, otra tensión que está acá, otra tensión que está acá y una tensión que está acá. Esto sería que la sumatoria de las tensiones en una malla es igual a cero, ¿verdad? Esta tensión evidentemente va a ser directamente proporcional a la velocidad a la que rota este motor. Entonces ya existe, en esta ecuación de mallas, existe un acople entre la parte eléctrica y la parte mecánica. Ese es el primer acople. Luego, en esta otra parte, en la que nosotros vemos la parte mecánica, en esta parte que nosotros tenemos acá, donde vemos la parte mecánica, nosotros tenemos un torque, ¿verdad? Que es el torque transmitido por el motor, que vamos a llamar torque motor M. Y nosotros sabemos que ese torque transmitido por el motor no es el mismo torque que se transmite a el engrane, ¿verdad? No es ideal, porque hay energía que se pierde a partir del movimiento de la inercia y a partir de la fricción, digámoslo así, el amortiguamiento que nosotros podamos tener en estos casos, ¿verdad? Esto es importante. Entonces eso tenemos que tomarlo en consideración y esto va a ser, aquí vamos a utilizar Kirchhoff y aquí vamos a utilizar Newton, ¿verdad? Aquí también vamos a utilizar Newton. Aquí tenemos otra vez la misma cosa. Nosotros tenemos un torque que se transmite acá y otro torque que finalmente se transmite acá, que vamos a llamar este torque 2 y a esto lo vamos a llamar torque 1 y a esto vamos a llamar torque helicóptero. Y ese torque del helicóptero no es perfecto, ¿verdad? Porque existe una inercia asociada al sistema y, y una, ¿cómo se llama? Y eh, perdón, una fricción, digamos así, un amortiguamiento también asociado al sistema con el que nosotros estamos trabajando. Entonces, todo ese tipo de cosas son importantes tomarlas en consideración y evidentemente lo que nosotros observamos aquí es que este sistema nos puede generar varias ecuaciones, pero ¿cuántas ecuaciones diferenciales desde el punto de vista de los estados? Tal vez, y con este tema de los estados es un poco más práctica y entender este tipo de cosas que memorización, porque a veces el problema es que nosotros abarcamos los problemas como que fueran una ejecución de ejercicio. Por ejemplo, yo y lo más importante es entender algunas cosas. Vamos a ver. Esto voy a tratar de hacerlos, de repetirlo, que porque vienen los videos, pero repetirlo porque es muy, muy importante. Perdón porque se está borrando un poco lento. Ok. Ok. Entonces, vean esto, piensen en esto. La velocidad a la que rota este motor, digamos omega M o omega 1, es directamente proporcional a la velocidad a la que rota esta otra, inercia, omega 2, y es proporcional, o en realidad es, en este caso es la misma, a la velocidad a la que rota el omega del helicóptero, ¿verdad? Entonces, cuando una variable es directamente proporcional a la otra variable, las variables como tal representan la misma información y no pueden ser tomadas como estados diferentes, representan el mismo estado. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, profesor, pero entonces la altitud de esta masa, H, representa el mismo estado, o Y, llamémosle, Y, representa el mismo estado. No, porque Y no es directamente proporcional a la velocidad a la que está girando el, la hélice o ni siquiera la posición angular que tenga la hélice como tal. No lo es, ¿verdad? Usted puede estar girando
a 100, qué sé yo, revoluciones por segundo y puede estar a 100 metros del suelo, puede estar en el suelo, ¿verdad? No existe una dependencia como tal. O puedo estar en esta posición de giro o puedo estar en esta posición de giro cuando estoy arriba o abajo. La posición de giro y la posición del helicóptero tal cual no son dependientes la una de la otra. En un caso, por ejemplo, donde nosotros tenemos un tornillo sin fin, ¿verdad? Donde estamos moviendo algún sistema, una masa que estamos girando y que este tornillo sin fin gira con un valor de omega para mover la masa para un lado y para el otro, definitivamente el valor de teta y el valor de la posición X son proporcionales entre sí y por lo tanto representan el mismo estado, pero en este caso no representan el mismo estado. Perdón que me enfoque tanto en este tipo de cosas y no solamente en la ejecución, porque creo que estas cosas son las más importantes, porque lo importante para mí no es que ustedes aprendan a resolver este ejercicio, sino que aprendan cuál es la manera de resolver cualquier ejercicio, ¿verdad? Entonces esto es importante. Ok, vamos a ver. No sé si tienen alguna otra duda o si les surgió alguna duda ahorita que les estaba explicando esto. Ok, ok, muy bien. Entonces, vamos a eso porque ya nos está tomando un poco de tiempo. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar con el circuito, que vamos a llamar esto V, solamente V para simplificar la notación. A esto le vamos a llamar R, aunque es el R del motor, y aunque es la inductancia del motor. Vea que estos R y estos I son el modelado del motor tal cual, y solo vamos a poner el motor aquí. Entonces, lo que nosotros tenemos, en este caso, L, tenemos una tensión, ¿verdad? Que es una E del motor. Tenemos que, por Kirchhoff, ¿verdad? V, la tensión de entrada, va a ser igual. Vamos a poner aquí una corriente, una única corriente, I, a R por I, más L de I de T, más la E del motor. Y eso va a ser la E del motor, ya sabemos. Ah, no, eso estoy compartiendo la pizarra. Me hubieran avisado. Voy a compartir la pizarra. Sí, ya me habían avisado. Perdón, perdón. Porfa, no vi el chat, no vi que había alguien que me había escrito en el chat. Por favor, cualquier cosa me interrumpen, sin ningún problema, ¿verdad? Ya veo que alguien sí me dijo que compartía la pizarra, perdón. Es más difícil para mí ver el chat porque los tengo en una pantalla ustedes, pero la pantalla que ustedes están viendo la tengo aquí. Entonces estoy más concentrado en esto. Entonces, por favor, no duden en interrumpirme, si me hacen el favor. Ok, perdón. Perdón por no haber visto eso. Muy bien, y este M es proporcionalmente, cabe a la omega del motor que vamos a llamar omega 1. Ahora ya tenemos esta ecuación completamente acomodada, descrita en términos de posibles estados. Entonces lo único que nos hace falta es acomodarla para que nos permita convertirla en una ecuación de espacio de estados, que es poner la, la, la función de mayor grado en un punto. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es de I de t va a ser igual a menos R entre L por I, ¿verdad? Menos KB entre L por omega 1 más V entre L. Entonces ya tenemos la primera ecuación, ¿verdad? La ecuación para la primera parte del sistema con el que nosotros estamos trabajando. Ahora, la segunda parte del sistema va a ser entonces la parte del sistema de la parte mecánica del motor hasta llegar al engrane. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos es el motor como tal, que va a generar un torque. Vamos a tener un amortiguamiento que vamos a llamar B1
vamos a tener una inercia asociada, que va a ser la inercia del motor, que vamos a llamar J1, y vamos a tener el primer engrane. ¿Ok? Entonces, vean que lo que nosotros vamos a ver acá es que hay un torque en el motor, ¿verdad? El motor está ejerciendo un torque. Eso es importante. Ese torque no es el torque que se transmite al engrane, porque existen pérdidas asociadas con algunas de estas cosas. O sea, imaginémoslo en el sentido de que nosotros, cuando conectamos una tensión a una carga, si el cable como tal, el cable al que conectamos esa tensión, tiene una resistencia asociada. Esa resistencia, o puede incluso tener una inductancia asociada. Esa resistencia y esa inductancia hacen que la cantidad de corriente que llegue a la carga no sea exactamente la misma que llegaría si el cable fuera ideal. Entonces, este tipo de cosas, desde el punto de vista mecánico, son equivalentes a están relacionadas a esa equivalencia. Entonces, eso es importante. Vean que es importante tomar en consideración que, que existen, que los engranes, aquí estamos haciendo un modelado de engrane no ideal y por lo tanto, digamos, este amortiguamiento también está relacionado con la no idealización del engrane. O sea, aquí estamos en el amortiguamiento pensando en el amortiguamiento que existe en el motor, que obviamente por contacto, que por etcétera, por alguna cosa u otra, y también tomando en consideración la parte no ideal del engrane. Entonces, lo que nosotros tenemos acá, vamos a llamar que el torque del motor, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a hacerlo como por Newton, ¿verdad? Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. Newton nos dice que sumatoria de torques es inercia por aceleración angular. Entonces, J1, que es la inercia, por la aceleración angular, que sería la velocidad de rotación omega 1, va a ser igual a la sumatoria de torques. Entonces, la sumatoria de torques va a ser Tm, torque del motor, menos lo que perdemos por amortiguamiento, V1 por omega 1, menos lo que transmitimos a la otra cosa, ¿verdad? Nosotros estamos transmitiendo un torque 1. La gente me dice, pero ¿cómo sé si esto es menos o si esto es más? Está claro, ¿no? O sea, ¿cuál es el movimiento que nosotros transmitimos? Va a ser el torque menos las pérdidas, y las pérdidas va a ser lo que transmitimos hacia el otro lado, ¿verdad? Esto sería torque 1. Ok, esto es importante. Ahora, tenemos que tomar en consideración algo. Ya dijimos que omega 1 y omega 2 representan el mismo estado porque son directamente, porque existe una relación de proporcionalidad directa entre ellas. Por cierto que si ustedes tienen la edición 6 del libro de Kuo, es importante que tomen en consideración que la ecuación 4.30, voy a apuntarlo por acá para que quede en video. La ecuación 4.35 dice exactamente esto. Dice que tau 1 entre tau 2 es igual a teta 1 sobre teta 2 igual a n1 sobre n2 igual a omega 2 sobre omega 1 igual a r1 sobre R2. Esto de aquí es falso. Esto es un error del libro. Entonces tenganlo en consideración. Para la gente que tiene la séptima edición, si ustedes ven aquí dice omega 2 y omega 1, ¿verdad? Entonces esto no tiene ningún sentido. Esto es incorrecto y la relación real es teta 2 entre teta 1. Por favor, tomen eso en consideración. 435 de la séptima edición del libro de Benjamin Q tiene ese error. No sé si lo corrigieron en otros libros posteriores, pero eso sí es un error. Es un error grave, ¿verdad? Para que yo literalmente la escribí en el libro y si utilizan el libro para resolver cualquier cosa, evaluaciones o cosas por el estilo, por favor no cometen ese error. ¿Está bien? Ok, entonces ven que T1, existe T1, va a ser igual a T2
entre N1 y N2. Y omega 1 va a ser igual a omega 2. Vamos a ver si estamos bien, ¿verdad? T1 es igual a T2 por N1 N2. Y omega 1 va a ser igual a omega 2 por N2 entre N1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, existe una relación proporcional entre ambas cosas y esta ecuación, y esta ecuación le falta información. ¿Cuál le falta información? Este T1 que está acá va a generar un acople entre la primera parte que está en el engrane y la segunda parte que está en el engrane, ¿verdad? Entonces eso es importante. Ok, entonces vamos a eso. La segunda parte que está en el engrane, que es esta parte de acá, con el N2 por acá, con el B2, que vamos a llamar así, con el inercia 2, esto va a ser J2, y esto va a ser la hélice contal. Hay varias cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración acá y que quisiera explicarles para tener una noción mucho mejor de qué es lo que está pasando físicamente y cuáles son las simplificaciones que nosotros estamos realizando, que muchas veces esas simplificaciones, por ejemplo, en un dron que no vuele demasiado alto o en otras cosas pueden ser importantes. Evidentemente, la inercia que ejerce el sistema completo es una inercia un poco difícil de calcular porque es la inercia que genera el sistema completo para el movimiento y tiene que ver directamente con la masa del helicóptero tal cual, ¿verdad? Y incluso puede existir la posibilidad de que la inercia que se está generando en este caso tenga que ver con el combustible y el combustible va disminuyendo y acelera o sea, se aumenta y disminuye, ¿verdad? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración si estamos haciendo un modelo en la realidad. En este caso simplificado, vamos a ver que aquí nosotros tenemos un torque 2 que se transmite, y un torque que se transmite como parte del helicóptero, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en consideración y es importante. Aquí vamos a ver varias cosas que son interesantes. Entonces, nosotros tenemos que J2 por omega 2, ¿verdad? Que es una ecuación diferencial, va a ser igual a la sumatoria de torques, que en este caso sería el torque 2, menos las pérdidas por amortiguamiento, B2 por omega 2, ¿verdad? Menos este torque H. Ok. Y aquí, en este torque H, vean que hay un torque que se está transmitiendo, porque si no se estaría transmitiendo un torque, no se estaría transmitiendo una fuerza, y si no se estuviera transmitiendo una fuerza, no estaríamos ejerciendo ningún trabajo, ¿verdad? Esto es importante y este elemento es importante tomarlo en consideración. De hecho, cuando hicimos esta tarea, algunas personas no tomaron en consideración este elemento. Entonces, ¿qué es importante tomar en consideración este elemento? En la práctica, el torque, o sea, el torque que se ejerce por la hélice, va a ser va a ser una fuerza, van a ser torques diferenciales que van a tener, perdón, van a ser torques diferenciales que van a tener que ver con la distancia a la que se encuentra la hélice del punto de giro, ¿verdad? Porque en este punto la velocidad de la hélice, el valor absoluto de la velocidad, y en este punto son totalmente diferentes. Entonces, en la punta existe una mayor resistencia aerodinámica que es la que existe en la parte del inicio, ¿verdad? En la punta, uno recorre más distancia con el tiempo y por lo tanto la resistencia del aire, que asumimos que la densidad es constante, es diferente. Y esta fuerza va a ser proporcional a la densidad del aire y va a ser proporcional a la distancia de ese punto, ¿verdad? Para cada punto diferencial y va a ser proporcional al cuadrado de la velocidad. Y por lo tanto, este elemento es un elemento no lineal. Es no lineal
Y de hecho, vamos a llamar este R, pero este ρ, de hecho, depende de H. ¿Por qué la densidad que depende de H? De hecho, depende de la posición entre las tres dimensiones, porque vamos a tener un ρ que no es constante. El R va a ser la posición diferencial de cada uno de esos puntos y el V va a ser una posición fuerte. Con esto lo que les quiero decir es, este elemento no es para nada sencillo y no es necesariamente un amortiguamiento. Y por lo tanto existe una realimentación de cualquiera de los estados que van en el otro sentido hacia lo que está pasando. Sin embargo, en este caso, muy simplificado, ojo que estoy diciendo, estas simplificaciones estamos haciéndolas como para términos de ejercicio, pero es un caso no simplificado. Vamos a decir que el torque que se genera por la hélice, o sea, el torque de vuelta, el que nosotros estamos recibiendo, va a ser directamente proporcional a la velocidad, ¿verdad? Es un término ultra simplificado y por lo tanto vamos a llamarle beta, porque ya usamos alfa, por omega 2. Ojo, que esto no es así, pero lo vamos a usar así para tener de este ejercicio en este sentido. Entonces a la larga se comporta como un amortiguamiento. ¿Ok? Entonces ya tenemos esta segunda ecuación y nosotros ya sabemos, pucha, otra vez no me está dando tiempo, perdón. No, sí nos da tiempo para terminar hoy. Ok, entonces nosotros sabemos que omega 1 y omega 2 son el mismo estado, estas dos cosas. Podemos hacer este sistema de acuerdo a cualquiera de las dos cosas y reemplazar. Si ustedes se dan cuenta, existe una relación entre T1 y T2, existe una relación entre omega 1 y omega 2. Entonces nosotros podemos tomar esta ecuación que está acá y ponerla en términos de T1 y omega 1. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, despejando, que tau 2 va a ser igual a J2 omega 2 punto más B2 más beta por omega 2. Vamos a ponerlo de una vez así. Ok. Entonces, ya tenemos por estas ecuaciones que están acá, de hecho, ya las habíamos despejado, por estas ecuaciones que están acá, la relación entre tau 1 y tau 2, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que esto, de hecho esto es tau 2, entonces nosotros tenemos que tau 1 por N2 entre N1, ¿verdad? Despejando esta ecuación de aquí, ¿verdad? Es igual a J2 omega 2, que omega 2 sería omega 1 punto, ¿verdad? Por esta cuestión. Por N, mira, yo despejé omega 1 y tenía que despejar omega 2, no importa, no es como que sea extremadamente difícil, ¿verdad? N1, N2, ¿ok? Más B2 más beta por omega 2, que sería N1 entre N2 por omega 1. Entonces ya tenemos esta ecuación casi lista para trabajar. Entonces vean que aquí nosotros despejamos tau 1, que es el que podemos despejar en esta ecuación de acá. Y nos da que tau 1 va a ser igual a J2 N1 por N2 cuadrado por omega 1 punto más B2 más beta por N1 entre N2 al cuadrado por omega 1. ¿Listo? Entonces, si vamos a llamar esta ecuación la vamos a llamar 1, esta ecuación la vamos a llamar 2, y esta ecuación la vamos a llamar 3. Entonces vamos a despejar despejar 3 en 2, ¿verdad? Y nos queda
que esta ecuación, ¿verdad? La ecuación 2, vamos a copiarla para no durar demasiado tiempo pasando de un lado para el otro. Ok, entonces aquí tenemos T1, lo borramos y ponemos lo que teníamos acá, ¿verdad? Entonces tenemos menos, ¿verdad? Aquí tenemos todo en menos. J2, N1 entre N2 al cuadrado por omega 1, punto, perdón, más B2 más beta por N1 entre N2 cuadrado por omega 1. Ok, entonces tenemos todo esto, ¿verdad? Ahora creo que podemos tirar los omegas puntos para un lado, los omegas para otro lado, y nos queda una ecuación de esta manera. Nos va a quedar que omega 1 se multiplica por J1 más J2 por, perdón, ahora sí, N1 entre N2 al cuadrado. Y esto va a ser igual a tau m que era, no lo hemos reemplazado, qué barbaridad. Tau m es el torque del motor, que es KI por I, es directamente proporcional a la corriente del motor y es la relación de acople que existe entre la parte mecánica y la parte eléctrica. Y entonces esto nos daría menos, y aquí ponemos omega 1, y aquí ponemos, nos queda B1 más B2 más beta multiplicado por N1 entre N2 al cuadrado. Ahora, vean esto. Si ustedes se dan cuenta, esta es una ecuación donde tenemos una inercia equivalente, entonces esto va a ser, vamos a llamarle J equivalente, y tenemos un amortiguamiento equivalente, entonces vamos a llamar a esto B equivalente. Vean que todas estas cosas que yo estoy agrupando son constantes, porque me ha pasado en tareas que hay gente que agrupa variables en cosas así, ¿verdad? Y eso no es posible, no nos sirve. Cuando son constantes no hay problema. Y por favor, cuando lo hagan en una documentación, tienen que explicar si se reemplaza tal cosa por tal cosa, ¿verdad? Obviamente yo en clase no voy a ponerme a hacer ese tipo de cosas porque sería una pérdida de tiempo, pero ustedes ya saben documentar. Entonces, esa ecuación nos va a quedar que omega i punto va a ser, perdón, no importa, lo hacemos de una vez así, como KI entre el J equivalente por I menos BE entre J equivalente por omega 1. No sé por qué estas cosas se me... Hoy la bulla está, pero terrible. Equivalente. Así, para... ¿Qué dice? Equivalente y J equivalente. Ok. Entonces ya tenemos una segunda ecuación que nos hace una descripción de la parte de rotación. ¿Ok? Finalmente, lo que nosotros tenemos es algo, pues, no diría sencillo, pero relativamente sencillo, que es la ecuación de la masa. Nosotros tenemos que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, doble Y, vamos a decir que Y es la posición de la masa, doble Y. Y entonces tenemos que la masa del helicóptero por la aceleración del helicóptero va a ser proporcional a alfa por omega 2, porque era la velocidad de la rotación, menos masa por aceleración, ¿verdad? Este omega 2 lo tenemos que reemplazar. Nosotros sabemos que omega 2 por aquí está. Omega 2 es igual a N1 por N2 entre omega 1, digo por omega 1. Entonces nos queda que la masa por la aceleración es igual a alfa. Entonces nos queda N1 entre N2 por omega 1
menos M por G. ¿Ok? Entonces ya tenemos esta ecuación que podemos acomodarla directamente con respecto a Y, y nos queda que Y doble punto va a ser alfa entre M por N1 entre N2 por omega 1 menos N por G. Ok. Entonces ya tenemos las tres ecuaciones diferenciales que nos describen el sistema. Esta vamos a llamarla ecuación 4. Entonces, vean que la ecuación 4 describe la parte de fuerzas. La ecuación... bueno, perdón. Vamos a ponerle este 4. Y este vamos a poner 5. Este no es el borrador. Este vamos a poner 5. Entonces, con ecuaciones 1, 4 y 5, tenemos los estados del sistema con el que nosotros queremos trabajar. Entonces, vamos a copiarlas. Vamos a copiar la ecuación 1, que es esta ecuación de acá. La ecuación 4 que tenemos acá. Perdón que haga esto rápido, nada más que estoy copiando las ecuaciones, ¿verdad? Entonces no me preocupa tanto. Acá. Y la ecuación 5 que tenemos acá. Ok. Entonces, vean que esta es la ecuación 1 es una ecuación de primer grado, la ecuación 4 es una ecuación de primer grado y la ecuación 5 es una ecuación de segundo grado. Por lo tanto, necesitamos 4 variables para poder describir los estados de este sistema. Entonces, aprovechando que tenemos estas ecuaciones por acá, si nosotros dijéramos que x1 es igual a la corriente, que x2 es igual a omega 1, vean que aquí yo no estoy describiendo a teta 1, es decir, la posición rotacional como un estado, porque no lo estoy necesitando. Podría hacerlo si lo necesitara, si yo necesitara saber cuál es la posición a la que está rotando un motor y no me importa solo la velocidad, puede ser que yo lo describa como estado, pero no me está añadiendo información en este caso. Entonces lo puedo ignorar. Esto es x2, omega 1, y x3 si va a ser y, porque x4 va a ser igual a y, punto. Porque la posición del helicóptero es el estado. Nosotros no podemos decir, no, va a ser la velocidad del helicóptero, porque resulta que lo que estamos controlando es la posición. Entonces tiene que ser un estado. Okay. Entonces, si nosotros hiciéramos esto y dijéramos que entonces el vector x va a ser igual a x1, x2, x3 y x4, y la salida, que vamos a llamar, pucha, ya hemos usado alfa, ya hemos usado y, vamos a llamar delta la salida. Delta va a ser y, que es igual a x3. Entonces nosotros podríamos describir este sistema de acuerdo a estas tres ecuaciones. Y lo voy a hacer directamente de la forma vectorial, porque ustedes ya deberían poder trabajar en esa forma. Eso es importante que se acostumbren a trabajar en esa forma. Entonces, x va a ser igual a x1, ¿verdad? Que esto es r entre l por i. R entre l por i. A x2 por esto, que sería kb entre l. Y no multiplica por x3, no multiplica por x4, multiplica por una de las entradas. Por cierto, me acabo de dar cuenta que cometí un error. Ven este mg, este m pasa a dividir y solo queda e. Ok, por aquello. Más las entradas, vamos a tener dos entradas. Vamos a tener la entrada, la tensión V y G, de hecho. Es una entrada. Entonces, esa es la primera variable. La segunda variable va a ser KI por JE, KI entre JE por I.
y esto sería menos BE entre JE, ¿verdad? Y no depende de posición o velocidad. Ok, ahora sí, estos palitos me quedaron muy pequeños. Voy a hacerlos al final cuando esté en la matriz lista. O los hago más grandes. Ok, entonces, el caso de Y3, como la tercera variable es Y, la derivada de Y es igual a la última variable, entonces esto quedaría como 0001. Esto lo que está diciendo es que Y punto, perdón, sí, como estamos diciendo que X3 punto es igual a X4, lo cual es cierto, ¿verdad? X3 punto es Y y X4 es Y punto, ¿ok? Entonces ahora tenemos la última variable, esta variable depende de omega 1, que es X2, entonces sería 0, y aquí sería alfa entre M por N1 entre N2 por omega 1, ¿verdad? Aquí 0, 0. Y aquí tenemos las dependencias de las salidas. Aquí sería 0, 1 entre L, la primera entrada. Aquí sería 0, 0, 0, 0. Y aquí sería 0 y menos 1. Y entonces solo faltaría la salida, que sería y de la salida va a ser igual al estado 3. Entonces sería 0, 0, 1, 0. Y tendríamos el sistema de acuerdo a la ecuación de espacio de estados con el que nosotros estamos trabajando. ¿Preguntas? ¿Mm? Ok, entonces, finalmente, para hacer la mayoría de las cosas que tal vez puedan ser un poco complicadas, voy a hacer el diagrama de bloques de este sistema. Vamos a copiar estas tres ecuaciones para hacer el diagrama de bloques muy rápidamente. Ok, entonces, si nosotros queremos hacer el diagrama de bloques de este sistema, de acuerdo a cómo estamos por acá, tomemos por ejemplo la primera ecuación que está acá, y la vamos a hacer en rojo, y entonces tenemos que la derivada de i, que sería, vamos a ponerlo aquí como de i de t, va a depender de la entrada, que es v, y un bloque 1 entre l, ¿verdad? Que es esta parte de acá. Luego va a tener dos entradas en negativo. Aquí a esta entrada hay que hacerle 1 entre s, y aquí esto va a ser i, ¿verdad? Entonces aquí entran dos entradas, que sería i entre rl, r entre l. Vean que aquí hay un menos, entonces no hay que poner ese menos acá. Y aquí tengo otra entrada, que es kb entre l, b entre l. Y esto aquí lo que entra es omega 1, pero omega 1 hay que sacarlo de otro lado, ¿verdad? Entonces ahora vamos a trabajar esta parte de omega 1, que es esta parte de acá. Vamos a mover este diagrama un poquito para la izquierda para que se vea bien. Lo ve. Ok, entonces, vean que omega 1, desde el punto de vista de la función, pareciera que tuviera ahí como una entrada. Entonces, i entra como KI entre JE, como una parte de la suma, y esta suma, esto va a ser omega 1 punto. Siempre omega 1 punto hay que integrarlo para conseguir omega 1, ¿verdad? Y tenemos que ahí entra omega 1 nada más, como B entre J, E. B, E, estos correctores a veces funciona bien, pero a veces funciona mal. B, E entre J, E. Y aquí entra este omega 1, y ese omega 1 tiene que entrar en la primera ecuación, ¿verdad? Entonces hay que meterlo por aquí. Y ahora la última ecuación que nosotros tenemos acá
tenemos que y doble punto va a depender de omega 1, entonces vamos a hacerlo con este color de acá. Entonces, omega 1 multiplicado, está más grande. Vamos a escribirlo primero. Alfa entre m por n1 entre n2. Y ahora sí, le hacemos un bloque, y esto entra a una sumatoria. Y esto sería y doble punto. Y a ese y doble punto, si ustedes ven, solo hay que sumarle g, que va negativo. Y este g va aquí como negativo. Y entonces eso es y doble punto. Y y punto sería la integración de y doble punto. Esto es y punto. Y y sería la integración de, eh, de y punto. Hay una cosa que es importante acá. Si ustedes ven, esto pareciera que no tiene acople y simplemente va en un sentido al otro, pero hay cosas que son importantes. Eventualmente, la densidad atmosférica puede estar afectando alguno de los otros estados y por lo tanto la posición del helicóptero puede afectar la velocidad de rotación de alguna manera. Eso es una cosa que es posible y por lo tanto no crean que las cosas que están de un lado y del otro están completamente desacopladas. Esa asunción no siempre es completamente cierta. Y cuando ustedes hagan alguna tarea, si ustedes asumen algo, por favor, descríbanlo y expliquen qué es lo que están asumiendo. ¿Okay? Entonces, creo que con el diagrama de bloques, el diagrama de flujo es bastante más sencillo de hacer. Si tienen alguna duda respecto a cómo realizar el diagrama de flujo, por favor, lo realizan. Dicho esto, con esto terminamos la clase de hoy. La próxima semana vamos a ver linealización, que es un tema relativamente corto, pero lo que es importante es que la próxima semana, con el tema de linealización, vamos a ver un ejemplo que es el del limitador magnético, que lo vemos como un video asincrónico, pero lo que yo voy a hacer es, en la próxima clase, voy a dedicarme más a la parte de simulación. La práctica va a ser simular el sistema que linealizamos utilizando Scilab. Entonces, tomen eso en consideración porque hoy nos enfocamos más en análisis y la parte de simulación va a ser importante. Entonces, por favor, recuerden el formulario que les pedí. Sí, les agradecería muchísimo cualquier respuesta. Voy a poner el link aquí también, cualquier cosa en esto de clase. Este es el del formulario. Si pueden tomarse un ratito, un minuto, un par de minutos, esto realmente me ayuda mucho y espero que más que ayudarme a mí, les ayude a ustedes para poder mejorar la clase lo más posible. Y de nuevo, muchísimas gracias por la atención. Nos veríamos la próxima semana. Si no han usado Scilab, por favor, instálenlo para poder utilizarlo y hacer el análisis del sistema. Si quieren hacerlo en MATLAB directamente, que es prácticamente lo mismo, no hay ningún problema. Pero yo lo hago en Scilab porque como es gratis, todo el mundo lo puede bajar. No sé si queda alguna duda adicional. Profe, yo sé que aún no está la fecha del examen, pero ¿sabe más o menos para qué semana o así? Sí, la próxima semana les digo, porque si les digo qué semana, solo hay dos opciones, ¿verdad? Entonces es como... No, sí, digamos, ¿de qué semana va a ser el examen? No, digamos, más o menos entre cuáles. es típicamente semana 8, semana 9, no estoy, pero tenemos que ver cómo avanzamos con todo esto, cuál fecha voy a poner la tarea y todo ese tipo de cosas. Yo usualmente espero a ver cómo estamos con los avances de este tema para definir cuándo podemos poner la tarea y ya estamos en el punto donde podemos poner la tarea. Entonces, en el momento que pongo la tarea, ya definimos una fecha del examen. ¿Está bien? Ok, gracias. Pruebe. Muy bien, ¿alguna otra duda? Muy bien, gente, si no hay dudas, entonces quedamos por acá. Les agradezco muchísimo a todas y todos la atención. Muchas gracias por la realimentación. De verdad, espero que sea útil para ustedes y nos estaríamos viendo la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, profe.
Hasta luego.